Contenta de haber logrado este encuentro y, y bueno, y puedo decir que orgullosa porque son dos argentinos, así que vienen desde mi tierra. Así que estoy muy contenta por ese lado y además que era algo que venía esperando lograr tener este tipo de tema en las clases para nuestras, tanto para las familias como para los profesores de español en diferentes niveles y ámbitos y educativos. Bueno, dicho esto, estoy muy contenta como les he manifestado y el encuentro va a tener el formato que normalmente llevamos. Es un formato de 1 hora, aproximadamente 1 hora y cuarto, para que nuestros compañeros puedan presentar o realizar su actividad y después vamos a dar unos minutitos para que si quieren hacer preguntas, consultas y demás se puedan hacer. Ellos han decidido con muy buen tono, nos van a dar una parte teórica y después los van a hacer trabajar, para que no piensen que entran acá gratis, libre y encima no van a trabajar. Así que van a trabajar, van a tener que hacer cositas para que ustedes vean de primera mano de qué se trata. Bueno, y para los que no los conocen, no quiero hacer perder demasiado tiempo. Primero, entonces, ante nada, gracias Cintia y gracias Antonio por haber aceptado esta invitación. Como dice el título, hoy vamos a hablar de la vida en viñetas, cómo incorporar el cómic en el aula de español como lengua extranjera y algunos detalles también como español de lengua de herencia. La información que podemos compartir con ustedes con mucho gracia es que Cintia Eisenberg y Mariano Álvarez son dos artistas argentinos que cultivan las artes visuales, el cómic y la música con especial foco en proyectos internacionales como parte de Son que Trafe, uy, producciones, no sé si lo dije bien, les pido disculpas, han llevado su arte y sus cómics a Europa y Latinoamérica, me consta, en lugares que conozco y tengo referencias, realizando exposiciones, editando materiales y brindando talleres. En 2022 participaron en la Feria Cervantina del Libro Infantil y Juvenil del Instituto Cervantes de Países Bajos y las aulas de la Agrupación de Lengua y Cultura Española en los Países Bajos. Para los que no conocen, lo que se denomina ALCE, son las escuelas que pertenecen al gobierno español en los diferentes contextos geográficos donde España ha decidido o ha necesitado ponerlos, en las ciudades de Ámsterdam, Leiden y Utrecht. Desde el año 2020 desarrollan talleres de realización de cómics en formato online en especial. Bueno, también tuvimos un poco la situación aquí de la pandemia, ¿no? En la Claro. Escuela de Carne de La Paz en Bolivia. En 2019 trabajaron junto al programa L de la Universidad Católica Argentina en la edición de una serie de adaptaciones al cómic de cuentos de escritores argentinos para su utilización en el aula, en las aulas. Realmente un material que Cintia me ha facilitado para mirar algunas, y realmente me parece algo muy interesante para tener en cuenta en nuestras clases. No sé, después Cintia nos vas a contar si podemos acceder, qué se puede ver y qué no se puede ver de ese material, por supuesto, por el tema de los derechos. Y bueno, y como dije al principio, estoy muy contenta porque en la época, no sé, hace como 2 años atrás, había intentado traer este tipo de enfoque de materiales para poder llevar a nuestras clases, porque creo en el cómics como herramienta, ya sea a nivel de lectoescritura, pero también a nivel de las familias para ver otras formas de acercar la lectura a nuestros niños. Y esto soy muy partidaria porque tengo un hijo que no le gusta leer novelas. Tengo un hijo que se leyó Harry Potter en 3 idiomas, todos los libros, pero tengo otro hijo que no le gusta. Y bueno, a mí me interesaba mucho desarrollar su lectoescritura y el cómics o los libros de cómics fueron una de las vías que logré eso. Así que como mamá creo en eso, como profesora por supuesto que sí. Y me encanta dibujar, así que me voy a sumar a estas actividades. Y por ese motivo. Sí, bueno, y no salió en aquel momento ese taller, tuvimos un problema X con la persona, que no nosotros, sino esa persona, ajenas a nuestra voluntad o situaciones, y bueno, y quedó ese tema pendiente. Así que cuando conocí a Cintia,
dije, bueno, es la oportunidad de traerla. Además, Cintia pinta muy bonito. Después al final, si nos queda un minutito, vamos a mostrar sus obras de arte, porque son, yo no sé si bonito o no bonito la palabra, yo diría que son emocionales, que transmiten emociones. Y eso hay una, bueno, no voy a demorarme en eso porque no es el tema hoy de arte, pero bueno, está incluido el arte en esto. Así que bueno, dicho esto, quisiera entonces partir de ese punto. ¿Por qué es importante el cómic? O sea, yo lo siento como mamá y lo sentí como profesora. Para ustedes, como los artistas, como los creadores, ¿por qué el cómic? ¿Qué es el cómic y por qué llevarlo a Porque, nuestras clases? Así que eh, la pantalla y el momento es todo para ustedes, Cintia, Antonio, los esperaba. muy bien, bueno, muchas gracias, Marcela, por esta invitación. Muchas gracias por darnos este lugar. Muchas gracias a los asistentes. Nos encanta y estamos muy contentos de estar acá hoy con ustedes. Eh, Tenemos una pregunta que responder que nos acaba de hacer Marcela y de eso se trata este encuentro. En este encuentro vamos a hablar un poco de cómics, vamos a hablar especialmente de los cómics en las aulas de español como lengua de herencia y de español como lengua extranjera y también vamos a vivenciar la experiencia de los cómics. Sí, Mariano. un poco de historia también, ¿no? Sí, un Más o poco de menos. historia nuestra, un poco de historia de cómics. Y el cómics principalmente para nosotros es una herramienta cultural. Es entretenimiento, como todos lo conocemos, pero tradicionalmente está como, no en los últimos tiempos, pero a lo largo Sí, de todo de el años siglo, yo diría de anales, todo el siglo sí. XX, se instaló en Argentina como, ¿cómo podría decirse? Es muy importante la historieta en el día, la historieta del cómic, se le dice la historieta, la revista de historieta, que va más allá de las edades y de repente, por ejemplo, hay una propaganda que el otro día descubrí del año 68, donde un señor está en un subte que va a su trabajo y todos salen del subte y se queda riéndose porque era Paturuzú, ¿no? Ah, claro, Pero, riéndose con su cómic. y un hombre grande, Sí, claro, sí. una persona que Es iba. una herramienta cultural y es una herramienta universal también, porque une lo mejor de dos universos, que son la palabra y la imagen. Entonces, en esta unión de palabra e imagen, se juegan un montón de cosas, un montón de situaciones, un montón de sentimientos que nos lo hacen muy útil en las aulas como herramienta de enseñanza y como apoyo a la enseñanza, especialmente a la enseñanza del Es idioma. como que es un método más rápido de leer, de alcanzar la lectura, como decía Marcela, por ahí para el chico o la persona que el libro no le atrae Tanto para, tanto. claro, y tanto para el lector, para quienes no son lectoescritores, como los lectoescritores incipientes o lectoescritores completos, para adultos, para... No reconoce límites el cómic. El único límite del cómic es la imaginación. Entonces, por eso es una herramienta muy tan plástica, tan universal y que nos va a permitir trabajar una cantidad de contenidos en el aula. Eh, También en pienso, esto, perdóname, Cintia, también pienso que es como una forma también de acercarte al contenido literario, al texto que tiene dentro, desde otros ámbitos. Esa imagen nos aporta riqueza, y creo que así lo están entendiendo incluso las editoriales. Fíjate que hablábamos de El infinito en el junco, que es un libro que es ensayo, que tiene mucha información y de repente se transformó en un cómics. Entonces, creo que también, o sea, no parte solo de ese, bueno, ayudar al lectoescritor, sino a entender la historia quizás de otra forma, y no tiene por qué ser un lectoescritor, un lector que no le guste leer novelas, sino que se acerca quizás, eso es lo que estoy viendo que está pasando, creo, también en el ambiente, o sea, no es histórico, sino es muy actual también, creo, Antonio, ¿no es cierto? Sí, 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 sí. porque de hecho nosotros hemos trabajado en la adaptación de
cuentos y no novelas, no hicimos en cómic, pero sí cuentos, libros completos casi. Nosotros trabajamos en la adaptación de los cuentos de Mujica Lainez, que se llama Misteriosa Buenos Aires, que son una serie de cuentos que tienen su referencia en hechos reales y los adaptamos al cómic. Y es realmente... no tiene nada que envidiar el cómic a lo que sería la literatura más tradicional. Aunque durante mucho tiempo fue considerado como un arte menor o considerado como un género inferior en la literatura, hoy en día la situación es distinta y se reconoce el cómic, no solo, bueno, en el aula como estuvimos hablando, sino para tratar una multitud de temas. Sí, en universidades, por ejemplo. Claro, por eso, en todos los niveles. Sí, sí, sí. Nosotros, acá Marcela introdujo quiénes somos y a qué nos dedicamos. Brevemente, Sonquetrafe Producciones, somos 3 personas, Cintia Eisenberg, yo, Mariano Álvarez y Sebastián Aguilar, que en este momento no está en la charla. Le está dando clase. Le está dando clase a un director de Netflix que toma clases de cómics. Por eso, bueno, esa es otra aplicación del cómic y su vínculo con el cine, ¿verdad? Y bueno, nuestra sede está en Buenos Aires y tenemos amigos y clientes en todo el mundo y trabajamos muchas veces con instituciones, integrando de esta manera el cómics en otros ámbitos. Hemos trabajado con instituciones deportivas, por ejemplo, sobre la historia de un club. Hemos trabajado con instituciones educativas como la UCA, la Universidad Católica acá en Argentina, como las aulas ALCE, como contó Marcela, hoy con instituciones culturales, y en todos lados es como tratamos de llevar el cómic, relacionándolo con mucho más allá del entretenimiento. Es decir, que el entretenimiento no deja nunca de estar, porque es el vínculo que nos acerca al cómic, es parte del atractivo del cómic, pero puede mezclarse, insertarse y utilizarse para un montón de otros temas. Claro, porque tiene como, yo digo que tiene como una especie de magia la historieta, el hecho de tomar el lápiz y un papel y empezar a dibujar lo que luego es una historia, no es simplemente dibujar un dibujo, sino es algo que va, ¿no?, encadenado con otra cosa. Entonces ya eso abre la imaginación y conecta con la parte literaria que sería, ¿no? Entonces, por ejemplo, el estudio o la enseñanza del idioma a través de la historieta. Claro, decimos que es una herramienta cultural, no solamente de entretenimiento, y lo pudimos vivenciar en talleres, en los talleres que dimos hasta ahora. Por ejemplo, podría contar algunos pasajes. Cuando estuvimos haciendo el taller en Países Bajos, en las aulas ALCE, no recuerdo en cuál de las ciudades fue, pero bueno, la propuesta era que los chicos crearan su personaje de cómics y a partir de la creación de su personaje, bueno, nosotros le dábamos pautas y a partir de la creación de su personaje a veces empezaban ya con la situación de cómic en viñetas y la historia pasada a cómics, y nos llamaba mucho la atención que aparecían